¿Qué tal? Nuevamente con ustedes para hablar de residuos, con una breve introducción y después para recorrer distintos aspectos de esta temática tan importante. Bueno, sabemos que la protección del ambiente es un tema candente, de actualidad, de debate, de discusión, y que la comunidad internacional ha reaccionado a cambios que fueron evidentes, que siguen siendo, ¿no? Y que se han comenzado a producir y se van a seguir produciendo. Y el gran desafío es hacer todo esto compatible con el crecimiento económico y con ese correlativo deber que tenemos de proteger el ambiente, consolidando el concepto de desarrollo sostenible. Y voy a volver al concepto de ambiente, entendido como ese sistema complejo que está integrado por distintos elementos, en los que de los bienes naturales o lo que ofrece la naturaleza, el hombre, insisto, aquí considerando varones y mujeres, los transformamos para obtener los bienes culturales y de esa transformación los residuos que se generan. Entonces, vamos a hablar de residuos, los residuos que inevitablemente generamos, cuya cantidad debemos reducir, que deberíamos seleccionar y gestionar adecuadamente, y finalmente esto de tratar de volver a utilizar o reciclar. En la clase de Derecho yo hago referencia a dos leyes de presupuestos mínimos sobre dos tipos distintos de residuos y también a otras dos leyes de presupuestos mínimos que están relacionadas. Y en esta rápida recorrida que vamos a hacer, también voy a mencionar una ley que es anterior a la reforma de la Constitución Nacional y que por lo tanto no es de presupuestos mínimos, pero que es imprescindible que la comentemos. Iremos de los residuos cuya generación es mucho más común, los domiciliarios, los que todos generamos, y vamos a ir pasando a ciertas actividades y a ciertos residuos que tienen características diferentes. Entonces vamos a hablar de los residuos domiciliarios o de los residuos sólidos urbanos, como también suele llamárselos, de los residuos peligrosos, de los residuos industriales, de los residuos patológicos, de los residuos radiactivos y finalmente una mención a los residuos de generación universal. Volviendo entonces al concepto de ambiente y a este principio fundamental de este derecho humano a vivir en un ambiente sano y equilibrado, dice la Constitución, apto para el desarrollo humano y que satisfaga todas las necesidades presentes sin comprometer de las generaciones futuras. La Constitución se refiere a actividades productivas y se centra en un modelo de ese desarrollo que hace posible la vida hoy y también mañana. Y es en este esquema que no hay duda que nosotros producimos y consumimos y dejemos bien en claro que esta relación entre producción y consumo debe ser sostenible. A modo de resumen y puntuando, ¿cuál es la problemática de los residuos? Primero, que generamos residuos de todo tipo, y es una característica singular de la sociedad de consumo. Segundo, que nadie quiere que los residuos estén cerca de su domicilio, el fenómeno de no en mi patio trasero. Tercero, que debemos gestionarlos adecuadamente. Cuarto, que la gestión correcta y adecuada es costosa. Quinto, que no siempre hay tratamiento para los residuos que se generan, o el tratamiento es insuficiente, o el tratamiento no está cerca del lugar donde se generan. Eso en lo general. Y ahora pasemos a analizar brevemente, y de la misma manera que en la clase de Derecho Ambiental, esto va a ir acompañado de una presentación con diapositivas donde van a tener quizás un poco más de detalle
de lo que podamos compartir en esta clase, y ese detalle va a venir de la mano de transcripción de partes de las normas que hoy solamente voy a comentar. Empecemos entonces por los residuos domiciliarios. ¿Qué es un residuo domiciliario? Es aquel elemento, objeto o sustancia que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados y o abandonados. Tomo tal cual la definición que trae la Ley 25.916, Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios. Ahora bien, la cuestión de los residuos domiciliarios históricamente fue de incumbencia de las provincias y los municipios. Y regular esta materia sobre la base de una ley de presupuestos mínimos y en un esquema federal común, mínimo, común, uniforme, concepto de presupuestos mínimos, puede parecer una intromisión en esas competencias provinciales o municipales. Sin embargo, la situación general y la gravedad del tema en nuestro país, y esto es similar en tantos países, ha requerido de una norma de tipo excepcional que se refiera a la materia de manera racional y planificada y que permita el desarrollo y la implementación de planes y programas. Entonces, la idea es regular la gestión integral de los residuos domiciliarios con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con un adecuado y racional manejo de esos residuos domiciliarios, promoviendo la valorización de esos residuos, minimizar los impactos negativos que se producen sobre el ambiente y también lograr la minimización en cantidad de generación de residuos domiciliarios. Corresponde entonces adoptar un criterio de gestión integral y identificar eso que es gestión integral como un conjunto de actividades interdependientes y complementarias. Es una cadena que va desde la etapa inicial de generación a la etapa final de disposición final o de desaparición de esos residuos. Y la gestión integral comprende todas estas etapas también diferenciadas. Yo voy a referirme estrictamente a lo que dice la Ley 25.916, que considero es una verdadera guía de conducta, que todos debemos conocer, porque vuelvo a insistir que estos son residuos que generamos todos. ¿Y qué etapas identifica la Ley de Residuos Domiciliarios? Primera etapa, la generación, y es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios. Toda persona física o jurídica, porque aquí incluimos también esos residuos domiciliarios que se generan a veces en una industria, a veces en un establecimiento de salud, y que requiere que quien lo genera, el generador, tenga una obligación de hacer un acopio inicial de esos residuos. Y ustedes vayan pensándolo en qué hacen en sus domicilios, ¿no? Y pasamos a la segunda etapa, que es la de la disposición inicial. Y aquí sí la vamos a separar en dos, porque la disposición inicial es la acción por la cual se depositan los residuos. La realiza el generador y debe efectuarse mediante métodos que sean apropiados y que prevengan y minimicen los impactos. ¿Y cómo va a ser la disposición inicial? Puede ser general, que es sin clasificación y separación de residuos, o puede ser selectiva. Esa es ya con identificación y con separación de los residuos que queda a cargo del generador. Y en tal sentido,
y en función de la calidad y cantidad y condiciones en las que se generan estos residuos, puede haber normas específicas que serían normas complementarias a estos presupuestos mínimos que dicte cada jurisdicción de acuerdo a las capacidades, las habilitaciones que tengan. Ahora bien, hay una disposición inicial, general o selectiva, y aquí vamos a poder identificar un generador individual de un generador especial. El individual es el que no requiere de un programa especial de gestión. Somos nosotros en nuestros domicilios. El generador especial es el que produce residuos domiciliarios en cantidad y condiciones tal que necesita implementar un sistema especial de separación, y ese sistema además requiere de la autorización de la autoridad competente. Viene una tercera etapa, que es la de la recolección, y es el conjunto de acciones que comprenden acopio y carga de los residuos en vehículos recolectores. Y entonces, siguiendo lo que dijimos de la disposición inicial y esa separación en dos categorías, también la recolección va a ser general, sin discriminar los distintos tipos de residuos, o diferenciada, porque el generador ha separado los residuos. Corresponde a las autoridades locales organizar todo esto de acuerdo nuevamente a sus características ambientales y geográficas. Pasamos a la cuarta etapa, que es la de transferencia, que comprende las actividades de almacenamiento transitorio o acondicionamiento de los residuos previo a su transporte. Y aquí imaginamos también, quienes separamos residuos en nuestros domicilios, que antes de que el encargado del edificio los lleve afuera a la calle, tenemos separados determinados tipos de residuos, los que serán reciclables de los que no son reciclables. Viene luego la etapa del transporte, y esto comprende los viajes o el traslado de los residuos entre los distintos sitios comprendidos en la gestión inicial, en la gestión integral, y que nos va a llevar a las siguientes etapas, porque los residuos pueden ser tratados o dispuestos de manera final. Entonces, la sexta etapa sería la de tratamiento, y esta comprende un conjunto de actividades que tienden a dos cosas fundamentales: al acondicionamiento y a la, resalto nuevamente, valorización de los residuos. Una planta de tratamiento es una instalación habilitada por la autoridad competente en la cual los residuos domiciliarios van a ser acondicionados o valorizados. Acondicionamiento es la operación realizada a fin de adecuar los residuos para su valorización o la disposición final. Y valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en esos residuos. Hay gente que se dedica a eso que gana mucha plata, y está muy bien que ganen plata por hacer una tarea que nosotros, particularmente en nuestros domicilios, no podemos hacer, y es darle un valor a aquello que nosotros hemos descartado. Llegamos después a la séptima etapa, que es la última, que es la de disposición final. Fuimos avanzando en la gestión, fuimos acondicionando, fuimos valorizando, pero hay residuos que sobre el final ya no pueden ni acondicionarse ni valorizarse. Entonces es necesario hacer una disposición final de esos residuos. Entonces, ¿qué es disposición final? Bueno, es la operación o el depósito permanente de los residuos domiciliarios. También se incluyen en la etapa de disposición final esas fracciones de residuos que fueron rechazados
o que se descartaron de la valorización, porque de un residuo domiciliario puede valorizarse todo o puede valorizarse una parte. La parte que queda es la que tiene que ir a disposición final. Y un centro de disposición final es un lugar que está especialmente acondicionado y habilitado por la autoridad para hacer la disposición final de esos residuos que ya no pudieron valorarse. Estos sitios de disposición final tienen que estar suficientemente alejados de áreas urbanas, áreas no inundables, y en el marco de una planificación territorial completa. Y aquí vuelvo a esta herramienta de la política ambiental que señalé cuando hablé de la ley de ambiente y que tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio. Desde ya, no puede haber una planta de disposición final en ningún área protegida o un sitio de protección cultural o natural. Ahora bien, todo esto, toda esta gestión y esta participación en lo que cada uno deberíamos hacer, en varias oportunidades hablé de autoridades competentes. ¿Quién es la autoridad competente en esta materia que es la gestión de los residuos domiciliarios? Bueno, son los órganos que se determine en cada una de las jurisdicciones locales. En algunos casos van a ser los municipios, como siempre lo fueron. En algunos casos ha sido una función que han tomado las provincias hasta que puedan delegar en los municipios. Y son los responsables de organizar esta gestión integral. También les compete a las autoridades competentes, bueno, una redundancia, pero es así, promover la valorización de los residuos. Esto es impulsar a que la ciudadanía, a que la sociedad separe y sepa bien cuál de esos residuos van a poder tener un valor posterior. Entonces, esto lo tienen que promover los gobiernos. Y es un tema que hay que coordinar entre la nación, las provincias, los municipios, la ciudad de Buenos Aires, y con un espíritu de consenso y de participación en esto que yo di en llamar, que todos llamamos federalismo de concertación, y como les dije en otra oportunidad, el organismo, el área donde las políticas públicas ambientales deben consensuarse es el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente. Entonces, en esa misma línea, las autoridades competentes pueden planificar en conjunto y pueden, algo que es muy útil, regionalizar todo lo que se trate de acondicionamiento, valorización y trabajar en conjunto a nivel regional. Pero por otro lado, como estamos hablando de una ley de presupuestos mínimos y una cuestión que, como les dije, a nivel básico, común y uniforme, es federal, es el organismo de aplicación de la norma a nivel nacional, es el organismo con mayor competencia que determine el Poder Ejecutivo Nacional. En este momento el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene una serie de funciones que están muy bien enunciadas en la ley, pero que yo les resumo en esto, que es lo fundamental: formular políticas consensuadas en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente. Elaborar un informe anual. Para esto es necesario que las provincias, las distintas jurisdicciones, acerquen la información sobre la cantidad y el tipo de residuo que se ha generado, dónde se trató, si se acondicionó, si se valorizó, porque eso nos daría la posibilidad de tener la idea general de qué es lo que, incluso qué consumimos, porque el descarte nos da una pauta de qué es lo que se consume. También la autoridad de aplicación tiene que promover programas de educación ambiental, fundamental la educación y la formación, y proveer asesoramiento a los organismos
competentes, a las distintas jurisdicciones, para ir armando programas y planificaciones que hagan a la política pública federal. Y fomentar la participación de la sociedad, porque esto, como les estoy diciendo, depende de todos, y fomentar, fundamentalmente, la valorización y yo diría la organización del consumo de los productos que hacemos diariamente. Dejamos los residuos domiciliarios sabiendo que hay mucho que podemos hacer y que seguramente estarán ya haciendo, para pasar a un tema mucho más ríspido, que es el de los residuos peligrosos, industriales, patológicos. Esta es una materia muy específica y lamentablemente, y si bien no es objeto de esta charla que voy a tener con ustedes, tiene un problema de inconsistencia a nivel jurídico normativo, porque hay dos leyes vigentes, una de presupuestos mínimos y hay una ley anterior, que es la Ley de Residuos Peligrosos, que es anterior incluso a la reforma de la Constitución Nacional, que es la Ley 24.051, que está vigente, igual que la de presupuestos mínimos, pero que tiene una diferencia, y es que es la que está operativa, es la que se aplica. O sea que si bien hay una ley posterior, en Argentina aplicamos a nivel federal y con sus excepciones la Ley 24.051. Así que, hecha esta breve referencia, pasemos a ver qué es un residuo peligroso. Y un residuo peligroso es todo material que resulte objeto de desecho o abandono y que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos, o cuando pueda contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Eso en cuanto a lo general, pero hay también una caracterización particular de los residuos peligrosos que se hace a través de listados, ¿no? Un listado, que es el anexo 1, que lleva una lista de 45 categorías que están sometidas a control. Y hay un anexo 2, muy interesante también, y muy específico, quizá yo diría el más amplio, que trae una lista de características de peligrosidad. Ahora bien, es tan amplio el esquema y el universo de residuos que pueden ser peligrosos si sumamos el anexo 1, o porque la ley dice o características del anexo 2, que la verdad es que cualquier residuo, si ustedes me lo preguntaran, me lo consultaran puntualmente, yo les podría decir que cualquier residuo es un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque esta es una ley, la que caracteriza a los residuos, cualitativa y no cuantitativa. Porque es cierto que hay residuos que nosotros generamos que tienen características de peligrosidad, sobre estos vamos a hablar después. Pero ¿qué es lo que hace que un residuo sea peligroso? No solo su característica, no solo que esté en el anexo 1 o en el anexo 2, sino fundamentalmente la cantidad que se genera, y yo les voy a dar un ejemplo cuando hablemos de los patológicos. Ahora, además, el marco normativo actual, el que está vigente y el que se aplica, incluye como residuos peligrosos aquellos residuos que se pueden constituir en insumos para otros procesos productivos. Y esto parecería ir en contra de lo que acabo de comentarles sobre la valorización de los residuos domiciliarios. Porque si yo hago un residuo que es peligroso, lo puedo utilizar como insumo para otro proceso productivo, le estoy dando un valor, estoy haciendo que ese residuo peligroso pase a formar parte de un proceso productivo.
La verdad es que el marco normativo, como les dije, que es anterior a la reforma de la Constitución, es puntualmente del año 1992 y reglamentado en el año 93, es un poco antiguo y podría haberse mejorado en la Ley de Presupuestos Mínimos, pero no fue así y es una ley que, como les dije, la de presupuestos mínimos no está operativa. Pero sí puedo decirles que del trabajo armónico, coherente, consistente entre el sector regulado y el sector regulador, esta ley, la 24.051, ha demostrado ser muy eficaz y hasta que se dictó la ley de ambiente, fue la ley que mayor jurisprudencia generó en materia ambiental. Ahora bien, dije que peligrosos, industriales, patológicos, porque los residuos patológicos quedan incluidos, y está bien que así sea, como residuos peligrosos. Un residuo patológico es aquel que posee características infecciosas. La infecciosidad identifica aquellos residuos que son capaces de provocar una enfermedad infecciosa. Y el residuo contiene potencialmente microorganismos patógenos con suficiente virulencia y en tal cantidad que la exposición del huésped, podríamos ser nosotros, esa exposición deriva en perjuicio a su salud y en generar una enfermedad infecciosa. Sé que utilicé varios términos que preferí leer, que son técnicamente diferentes, pero que no hacen a esta clase que estamos compartiendo, porque son realmente muy específicos y técnicos. El tema de patológico, patogénico, infeccioso, infecciosidad, patogenicidad. Y biopatológicos, que es como ahora se los denomina a este tipo de residuos. Particularmente la Ley de Residuos Peligrosos se refiere a los residuos patogénicos, los incluye en un artículo y además quedan incluidos en ambos anexos que les comenté, el 1 de categorías sometidas a control y el 2 de características. Ahora, como para hacer una enunciación y darles el ejemplo que les prometí, se consideran patológicos residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos provenientes del quirófano, residuos de animales productos de la investigación médica, y escuchen ahora, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilicen. Y aquí va el ejemplo. Cuando vamos a un laboratorio de análisis clínico, nos sacan sangre, después nos colocan un algodoncito que no es más ni menos que algo embebido en sangre, que nosotros llevamos puestos y los vamos a casa. ¿Somos generadores de residuos patológicos porque tenemos un algodón con sangre? Y la verdad es que no, por la cantidad. Es algo que sería ridículo que yo les dijera que tienen que inscribirse en un registro de residuos peligrosos porque de vez en cuando nos vamos a hacer un análisis y nos queda una curita que tiene algo de sangre. Pero por otro lado, ¿corresponde que el laboratorio se inscriba en el registro de generadores de residuos peligrosos? Sin duda que sí. ¿Y dónde está la diferencia? En este caso, en la cantidad y la posibilidad de que haya microorganismos patógenos. También están incluidos en esta ley, en el anexo 1, los desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos. Y fíjense, en una Y3, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal.
medicamento que está vencido está considerado por la Ley de Residuos Peligrosos como un residuo peligroso. Vuelvo al mismo ejemplo. Cuando nosotros tenemos un medicamento vencido, tenemos que inscribirnos en el Registro Nacional. Ahora, los laboratorios que producen medicamentos y que muchas veces tienen lotes que se vencen, sin duda tienen que inscribirse porque son generadores de residuos patológicos. Hablando de todos estos residuos, los peligrosos, los patológicos, hay actividades que están reguladas y que siguen un esquema similar al que les comenté para los residuos domiciliarios, pero mucho menos minucioso en el detalle, bueno, porque es una ley muy anterior, pero de todos modos están consideradas las actividades de generación, manipulación, transporte y tratamiento y disposición final. Y para cada una de estas actividades hay ciertos requisitos comunes o específicos y determinadas cuestiones que hay que autorizar ante el organismo competente, que es el Registro de Residuos Peligrosos de la Nación. Ahora, volviendo a que esto es una ley anterior y que es una ley del año 92, a través de las facultades que se le dan a la autoridad de aplicación de ir modernizando, ampliando o reduciendo incluso listados, han surgido otras actividades que también están contempladas y para las cuales hay requisitos a cumplir. El generador eventual es aquel que por una eventualidad, una vez accidentalmente, genera residuos peligrosos. El operador por almacenamiento, esto no estaba contemplado en la ley vieja, pero alguien que va a hacer tratamiento, si no tiene dónde almacenarlo, tiene que contratar a alguien que se lo almacene hasta el momento de tratamiento. También está la figura del operador exportador, que es quien se encarga de exportar residuos peligrosos que no tengan tratamiento en nuestro país. Entonces, también hay que regularlo, hay que ponerle ciertas obligaciones y funciones a cumplir. Y finalmente, el operador con equipo transportable. Es ni más ni menos alguien que trata residuos y lo puede hacer desde un equipo que puede transportar y llevar al lugar donde fue generado el residuo. Ideal. ¿Por qué? Porque cuanto menos circule el residuo peligroso, menos posibilidades hay de poner el ambiente en riesgo. Como para avanzar en lo que nosotros llamamos instrumentos operativos. Por un lado está el certificado ambiental. Todos los sujetos que están alcanzados por la Ley de Residuos Peligrosos tienen que inscribirse, ya se los dije, en un registro de residuos peligrosos y tienen que cumplir con determinados requisitos, ciertas obligaciones, ciertos trámites. ¿Para qué? Para obtener el certificado ambiental anual, así se llama, es CAA. Y el certificado ambiental anual es el instrumento administrativo por el cual se habilita la operación de la que estamos hablando, generación, tratamiento, disposición final, y es el que acredita que el sistema con el que cada uno ha definido su actividad está aprobado por la autoridad administrativa. Otro instrumento operativo de la ley muy importante es el manifiesto. El manifiesto es un documento que acompaña al residuo desde que se genera hasta que se dispone de manera final. Y es muy importante este documento porque ahí figura el tipo de residuos que se genera, la cantidad que se genera, quién lo generó, quién lo transporta, quién lo recibe para tratar, quién lo recibe para la disposición final. Y en el final de ese recorrido, ese manifiesto debe volver a la autoridad de aplicación, que va a poder corroborar que todas las actividades fueron hechas correctamente y con gente habilitada para hacerlo.
Si bien no me quiero meter en cuestiones estrictamente jurídicas, sí quiero comentarles que el generador de un residuo peligroso es responsable en calidad de dueño de ese residuo y siempre va a ser responsable. Es la responsabilidad objetiva que se denomina de la cuna a la tumba o responsabilidad ad infinitum. El transportista, en cambio, es responsable, pero en calidad de guardián de los residuos. Y el operador, llámese tratador o disponedor FENAL, también va a ser responsable como guardián de ese residuo peligroso. Y todo esto está muy relacionado con la responsabilidad objetiva que está consagrada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay una sola exhibición de responsabilidad para el generador, y es cuando, producto de un tratamiento defectuoso, o sea que en la última etapa, el residuo que el generador generó se vuelve más peligroso. Pero es muy difícil de aplicar, muy difícil de probar, pero es una exención de responsabilidad. De la misma manera, a nivel penal, hay una remisión de la ley al Código Penal porque se crea el delito de contaminación, adulteración o envenenamiento a través del uso o la gestión de residuos peligrosos. Sea esto por dolo, o sea, a sabiendas y a propósito, o por culpa, por negligencia o irresponsabilidad. Así como hay una responsabilidad civil y se aplica el Código Civil, y hay una responsabilidad penal y se aplica el Código Penal, con sanciones, la verdad que bastante severas, también tiene que haber, y existe, un régimen sancionatorio administrativo, que es el que, obviamente, que nos preocupamos por la protección del ambiente, es el que preferimos porque es el que viene antes. Ya les he dicho que cuando llegamos a la justicia o cuando hay que dirimir una causa judicial es porque llegamos tarde. A nivel administrativo, la autoridad de aplicación, identificada un incumplimiento de la ley, puede, previo sumario que garantice la defensa del que está siendo sumariado, aplique distintos grados de sanciones. A determinada infracción, una sanción, y esas sanciones están enumeradas puntualmente. La primera de ellas es apercibimiento, que es una suerte de basta, no lo hagas más, tironcito de oreja. Segunda sanción, multa. La ley es antigua y la ley tiene fijado unos montos que hoy resultan irrisorios, porque las sanciones, en especial las multas, deben fijarse de una manera que sean actualizables. La tercera sanción, que es bastante más importante, porque en general al generador, al operador, al tratador, lo que le importa es poder seguir trabajando, porque esa es su fuente de ingreso. La tercera es la suspensión de la inscripción en el registro por 30 días. Y finalmente, la más severa de todas es la cancelación de la inscripción en el registro. Y esto implica la clausura del establecimiento o local. Muy relacionado con lo que en esta capacitación queremos fomentar e impulsar y que tiene que ver con tratar de hacer las cosas bien, y aunque el tema siempre es ríspido, se fija una tasa ambiental. Quiero que tengan en cuenta que no es un impuesto, es una tasa de naturaleza jurídica ambiental, porque la tasa se fija de acuerdo a los residuos generados, de acuerdo a su cantidad y su peligrosidad. Entonces, quien genera menos, paga menos. Quien genera menos peligroso, paga menos. Eso hace que la tasa ambiental contemplada en esta norma
sea una tasa de características o de naturaleza jurídica ambiental, que se calcula con una fórmula bastante extensa, que de todos modos es sencilla de identificar. Si tienen interés, la pueden leer, no en la ley, sino en una resolución, en resoluciones posteriores que van cambiando esa fórmula para el cálculo de la tasa. Terminando entonces rápidamente, porque esto daría para hablar varias clases, vamos a pasar a un tipo muy especial de residuos peligrosos, que son los residuos radioactivos, porque un residuo radioactivo, no por ser radioactivo, deja de ser peligroso, aunque tiene un marco normativo específico que se da en una ley, también es posterior a la reforma de la Constitución Nacional, pero es una ley nacional del año 1998. No es de presupuestos mínimos. De todos modos, estamos hablando de un tipo de residuos que no se genera muy comúnmente, de ninguna manera como los domiciliarios, ni tampoco como los peligrosos, porque los radiactivos se generan en lugares muy específicos. Y la verdad que esta ley 25.018 establece instrumentos básicos para la gestión adecuada de estos residuos que requieren de muchísima atención y pone en cabeza de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA o CONEA, la aplicación de esta ley y es la CENEA la que se ocupa de la estrategia, de los procedimientos, de la investigación, de realizar estudios técnicos, el sistema de información, entre otras funciones. Y la CONEA posee, siempre está incluida en el presupuesto nacional con fondos para poder realizar todas estas funciones. Bueno, vamos a volver a los residuos domiciliarios. Les dije que íbamos a volver. ¿Pero por qué? Porque vamos a hablar de esos residuos que generamos en nuestros domicilios, pero que poseen características de peligrosidad. Son los que llamamos REUS, residuos de generación universal. Y para estos residuos domiciliarios, pero con características de peligrosidad, es necesario que las autoridades competentes establezcan programas especiales. Estamos hablando de una corriente de residuos que está en constante crecimiento. Representan realmente un desafío para la correcta gestión y hace falta la participación activa y coordinada de quienes los generamos y de los actores responsables y de los gobiernos. Y ahora van a ver por qué. Porque me estoy refiriendo a aceites vegetales y minerales usados en los domicilios o en la gastronomía o de pequeños generadores. Pilas y baterías, electro y electrónicos, computadoras, lavarropas, heladeras, aire acondicionado, equipos de música. Envases de biocida fuera de especificación, luminarias, lámparas de mercurio, tubos fluorescentes, termómetros, casi no hay con mercurio, manómetros, neumáticos usados y telefonía celular. Todos generamos este tipo de residuos y todos tenemos que, de alguna manera, poder evitar que vayan a un relleno común. Entonces, un sistema de gestión sustentable de los REUS será posible con la participación de ¿quién? Primero, de los productores, fabricantes, distribuidores, porque ponen en el mercado estos productos, de los ciudadanos responsables de sus hábitos de consumo y de los gobiernos instrumentando una política adecuada a través de programas y de articulación con los actores involucrados. Pensar en esto es pensar en la responsabilidad extendida al productor, en cambio de hábitos de los consumidores, en cuestiones que están contempladas en lo que llamamos economía circular. La economía circular busca redefinir qué es el crecimiento,
con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Y esto implica separar la actividad económica del uso de recursos que son renovables, de los no renovables, y reducir o eliminar la generación de basura. La economía circular se inspira ni más ni menos que en la naturaleza, en su funcionamiento cíclico. Y la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Y de esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Entonces, el desafío es considerar al residuo como una materia prima, disminuir la presión sobre los recursos naturales, eliminar residuos de la cadena industrial a través de la ecoeficiencia, proponer criterios específicos para establecer un régimen de responsabilidad extendida al productor y desde ya reducir lo enviado a disposición final. Es necesario contrarrestar la sobrecarga que no hay ninguna duda estamos realizando al ambiente, a la explotación a la que se ha sometido a la naturaleza y pasar de una economía lineal a una economía circular, donde todos podamos ir cumpliendo una función y podamos ir concatenando determinadas actividades. Y es la economía circular la que redefine lo que es el crecimiento económico, empresarial, a expensas de recursos que son finitos del planeta y que hacen que todo esto sea viable y posible. Ahora bien, la economía circular brinda beneficios y no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque disminuye la forestación, porque evita el agotamiento de los recursos naturales, porque reduce la producción de residuos, porque reduce la emisión de carbono, esos que van en disminución de nuestro aire limpio y que contribuyen al cambio climático. Y porque además limita el consumo de la energía. Pero además, el pensamiento de la economía circular es más que viable y debemos seguirlo, porque propone crear riqueza y empleo y reducir la inversión en capital y en costes operativos. Piensen que estamos aprovechando lo que descartamos. O sea que para cerrar esta clase, que fuimos recorriendo los distintos tipos de residuos, quiero resaltar especialmente que debemos tratar de interiorizarnos, involucrarnos en esto que llamamos economía circular.